Buenos días, mi nombre es Valeria Silva Jiménez y junto con mis compañeras Lilia, Dani y Fernanda les presentaremos la enfermedad llamada síndrome de Teacher Collins. Primeramente veremos las generalidades de la enfermedad. El síndrome de Teacher Collins es un trastorno craneofacial que se da por un desorden genético. Algunos huesos que se ven poco desarrollados en la mayoría de los que padecen la enfermedad son las mejillas, el mentón y la mandíbula, como lo puse en esta diapositiva. Esto afecta a uno de cada 25.000 a 50.000 recién nacidos. Lleva el nombre del cirujano oftalmólogo inglés Edward Treacher Collins, quien es conocido por haber estudiado y descrito por primera vez las características del síndrome de Treacher Collins en el año 1900. ¿Cuál es la causa molecular? En la mayoría de los casos, este síndrome es causado por una mutación en el gen TSOF1, que significa Triple Ribosome Biogenesis Factor 1. Este gen está ubicado en el brazo largo del cromosoma 5. Aquí les puse una imagen del genoma humano para que ubicáramos el cromosoma 5 y viéramos dónde se ubica este gen. Después les puse un acercamiento para localizar exactamente dónde está, que está aquí en el brazo largo, que lo indiqué con esta flecha amarilla. ¿Quién puede desarrollar este síndrome cuando es causado por una mutación en el gen TCOF1? Bueno, la mayoría de las veces, representando una probabilidad del 60%, el síndrome es causado por una mutación llamada de novo, que significa que es una nueva mutación, o una nueva variante que se presenta por primera vez en un miembro de la familia, lo que significa que ninguno de los progenitores tenía el gen del síndrome de Treacher Collins ni sus síntomas. Sin embargo, el cambio que causó esto, que fue en el ADN, ocurrió antes o justo después de que el óvulo fuera fecundado por el espermatozoide en la embriogénesis temprana. El otro 40% de las personas que tienen esta enfermedad lo manifiestan a partir de heredar una copia del gen mutuado de al menos uno de los padres. Este tipo de herencia es llamada autosómica dominante, que es la manera en que un rasgo o afección genética pasa de los padres a los hijos. La probabilidad de que el padre le herede a su hijo este gen mutuado es solo el 50%. Aquí les puse una foto de una familia de 4 y como podemos ver, la madre tiene el síndrome, pero solo una de sus hijas adquirió este gen mutuado y desarrolló el síndrome de Treacher Collins. Buen día, mi nombre es Lilia Celina Valdez Sánchez y les voy a hablar un poco acerca de la proteína que nos codifica el gen Treacher-Collins-Franceschetti Syndrome 1, así como sus funciones. A esta proteína la vamos a estar conociendo como melasa y a este gen como TCOF1. Este gen nos proporciona todas aquellas instrucciones que necesitamos para codificar nuestra proteína. Esta es de tipo fosfoproteína nucleolar, lo que quiere decir que contiene en su composición un grupo fosfato y que se encuentra dentro del núcleo. Esta es conocida como una relativamente simple y pues en su traducción al inglés la conocemos como trickle. Dando una breve descripción acerca de nuestra proteína codificada por el TCOF1, esta tiene una masa molecular de 144 kilodaltons. Está constituida por 1488 aminoácidos. Todo esto nos quiere decir que no tiene tanta complejidad a comparación de otras proteínas. Además, se conoce que está constituida en un 60% por los aminoácidos de serina, alanina, lisina, prolina y ácido glutámico. Como pueden ver en la imagen, no todos los aminoácidos son iguales, pues tienen diferentes cadenas. Tenemos que la serina tiene una cadena polar, la alanina una cadena no polar, al igual que la prolina, la lisina con una cadena básica y el ácido glutámico con una cadena ácida. ¿Cómo está compuesta nuestra proteína? Esta pasa por tres dominios.
Primeramente les voy a hablar acerca de los extremos. Tenemos el extremo amino y el extremo carboxilo. En el extremo amino tenemos un dominio de la homología de lisina. Esto quiere decir que contamos con muchos aminoácidos de lisina en este extremo de la cadena. Además, tiene una señal de exportación nuclear, aunque hoy en día no se ha evidenciado que la proteína es exportada del núcleo. Otro aspecto que es importante mencionar es que se encuentra el motivo lisina H. Por otro lado, tenemos al extremo carboxilo, rico en residuos de lisina. Además, tiene múltiples secuencias de importación nuclear NLS, las cuales son muy importantes para su localización nucleolar. Esto quiere decir que gracias a este extremo podemos localizar nuestra proteína melasa dentro del nucleolo. En tercer y último lugar, tenemos a este dominio, el central característico que se repite. Pero, ¿a qué nos referimos cuando decimos que se repite? Esto consiste en que un grupo de residuos de aminoácidos ácidos se encuentran separados por aminoácidos básicos. ¿Esto qué quiere decir? Que se encuentran alternamente ácido básico, siendo la mayoría residuos de lisina, alanina y prolina. Algo que cabe mencionar es que se encuentran también los sitios de fosforilación de caseína quinasa 2 y de la proteína quinasa C, las cuales son responsables de la modificación traducción de la melasa. Ambas son muy importantes, además porque nos dan los principales y más reconocibles motivos de esta proteína. Además, se asocian con la dimerización, la unión de microtúbulos, vida media de proteínas y la localización. Después pasamos a sus funciones. Aunque no tenemos unas funciones muy exactas, pues científicos aún no han llegado a descubrir cuál es la función exacta de la melasa, se sabe que está involucrada en la producción de una molécula muy importante, el ARN ribosomal. Este se encuentra dentro de nuestras células en el nucleolo. La melasa se encuentra activa en este mismo lugar, el nucleolo. Ahí lo pueden ver en una imagen de un color morado y lo que ven de color naranja, que parecería una cáscara, es el núcleo. La melasa se encuentra activa en esta parte. Trabajo con otras proteínas. Como había mencionado anteriormente, se sabe que trickle o que la melasa, es lo mismo, no tiene ninguna función aún establecida. No se sabe realmente qué es lo que hace esta proteína. Sin embargo, se sabe que se encuentra en el nucleolo y que interacciona con otras proteínas para estimular otro tipo de procesos. Tenemos que trickle interaccionan con el factor unión upstream, que me es mejor conocida como un factor de transcripción activador. Al juntarse con la ARN polimerasa 1, esta reconoce el promotor del gen del ARN ribosomal y estimulan la transcripción de este ARN. Este ARN pasa a las partes del embrión, las cuales se van a convertir en huesos y tejidos faciales. Es importante mencionar que estas tres proteínas activan la transcripción del ARN ribosomal, como ya había mencionado, en los cromosomas 12, 14, 15, 21 y 22. Yéndonos más a los cambios morfológicos, la proteína melasa está activa durante el desarrollo embrionario temprano. Esta se encarga de la migración de estructuras de la cara, por ejemplo, los procesos frontonasales, los procesos maxilares y el proceso mandibular. En especial, las porciones derivadas del primer y segundo arco braquial, las cuales subrayé con color rojo, son los procesos maxilares, el proceso mandibular y otro que es importante mencionar es el hueso hioides, que también se forma en este segundo arco braquial. Hola, me presento. Soy Fernanda Lisset García Fierro y yo les voy a hablar sobre la falla molecular del gen. La mayoría de estas mutaciones se introducen un codón de terminación prematura o también llamadas mutación sin sentido. Esto quiere decir que, o sea, se insertan o eliminan una pequeña cantidad de pares de bases en lo que sería el gen
TCOF1. O sea, esto nos quiere dar a entender que se implanta por los cambios de bases. Esto provoca que haya un codón de determinación en un lugar donde no debería de haber estado. Y por ende, eh, no se termina de sintetizar toda la proteína que queríamos realizar desde un principio. Y es por eso que la proteína será mucho más corta e incompleta. Y por esto es que no tendrá la señal de importación nuclear, que estará localizado en el C terminal, y por lo que no puede entrar en el núcleo para poder ejercer su función en lo que sería el núcleo de las células. Aquí podemos ver en la imagen cómo es que en de arriba pues tienen sus codones bien y por eso se realiza la proteína bien, y abajo cómo es que por una mutación eh, se corta, digamos, a la mitad eh, y se pone el codón terminación en donde no debería de ir. Y es por eso que no se termina de sintetizar la proteína. Bueno, esto provoca que se realice una reducción en la cantidad de la proteína melasa funcional en las células. Y como resultado de esto, se reduce la producción en lo que sería el ARN ribosomal, lo que probablemente desencadena una apoptosis o una autodestrucción de ciertas células que estarán involucradas en el desarrollo temprano de los huesos y tejidos sociales. Y bueno, el fallo molecular a la proteína. Em, lo que serían las mutaciones en el gen TCOF1 provoca una haploinsuficiencia de la proteína melasa. ¿Qué quiere decir eso? Que, o sea, la proteína melasa fue producida por una sola copia de un gen normal y por ende no será suficiente para garantizar una función normal, porque, o sea, no nos da una proteína completa, o sea, es una proteína incompleta que no está terminada totalmente. Y esto provoca que se conduzca a un agotamiento de las células de la cresta neural precursor y por ende provocando que menos células de la cresta migren al primer y segundo arco faríngeo. Y bueno, aquí tenemos esta imagen que puse sobre del lado izquierdo una célula normal en el que la transcripción dentro del núcleo, todo está normal, el ARN mensajero que sale del núcleo para irse al ribosoma, todo normal también, y pues en el ARN ribosomal pues transcribe muy bien lo que sería la proteína, el producto. Y en cambio en la célula mutada, pues igual dentro del núcleo está una transcripción normal, el ARN mensajero que sale del núcleo igual funciona correctamente, pero en lo que sería el ARN ribosomal, este no funciona muy bien o no funciona, ya que carece o no tiene las suficientes proteínas, que sería la proteína melasa, que, que en parte se encarga de producir lo que sería el ARN ribosomal. Y pues si no tenemos ARN ribosomal, pues no podremos sintetizar proteínas, que en este caso serían proteínas que están relacionadas con los huesos y los tejidos de la cara. Bueno, yo continuaré con la exposición.
Mi nombre es Dana Paola Rodríguez Peña. Como ya se ha mencionado con anterioridad, las mutaciones en los genes TCOF1, POLR1C o POLR1D pueden causar el síndrome de Treacher-Collins. Las mutaciones del gen TCOF1 son la causa más común del trastorno, y las mutaciones de los otros dos genes mencionados causan solo un 2% adicional de los casos. En individuos sin una mutación identificada en uno de estos genes mencionados, se desconoce la causa genética de la afección. Los genes TCOF1, POLR1C y POLR1D codifican proteínas que juegan un papel importante en el desarrollo temprano de los huesos y otros tejidos de la cara. Las mutaciones de estos genes reducen la producción de ARN ribosomal, que puede desencadenar la autodestrucción, es decir, la apoptosis, de ciertas células involucradas en el desarrollo de los huesos y tejidos faciales. No está claro por qué los efectos de una reducción del ARN ribosomal se limitan al desarrollo facial. Las mutaciones en TCOF1 y POLR1D causan la forma autosómica dominante de Treacher-Collins, y las mutaciones en POLR1C causan la forma autosómica recesiva, como se había explicado con anterioridad. Teniendo en cuenta a las células de la cresta neural craneal, se ha podido ver cómo estas, migrando previamente a la zona del cerebro, van a dar lugar a los llamados arcos branquiales o faringios. Es importante destacar que estos forman parte del aparato branquial. Este está constituido por los arcos branquiales, las bolsas faríngeas, los surcos y las membranas faríngeas. Cada una de estas estructuras formarán unas nuevas o desaparecerán en la formación del embrión. Como nos centramos en las estructuras faciales que derivan de los arcos branquiales, o sea, las que están relacionadas con el gen TCOF1, debemos citar cuáles son los tipos celulares que los constituyen, las cuales son las células endodérmicas, las ectodérmicas y las mesenquimatosas. Estas últimas van a ser las más importantes debido a que de su barra cartilaginosa, en la cual está formada por las células de la cresta neural y las del mesodermo lateral, se derivan los cartílagos, los huesos, los músculos y los vasos sanguíneos faciales. Se conoce que todo este proceso de formación estructural está altamente regulado por la actividad transcripcional del gen TCOF1. La proteína melasa hace posible la correcta proliferación y migración de las células que formarán estas estructuras posteriormente. Los síntomas de este síndrome pueden ser leves o graves. La mutación de este síndrome puede afectar a un miembro de la familia mucho más que a otro, lo que recibe el nombre de una diferencia en la penetrancia. Los síntomas de este síndrome pueden ser tan leves que un progenitor puede tener la mutación pero no darse cuenta de sus síntomas. Esto se le llama baja penetrancia. O puede que la mutación pasa a un hijo suyo que presenta síntomas mucho más evidentes. Esto es alta penetrancia. Este síndrome causa cambios que suelen ser simétricos, lo que significa que ambos lados del cuerpo tienen el mismo aspecto. Entre estos cambios se incluyen los siguientes: maloclusión dental por mal desarrollo mandibular. Maloclusión significa alineamiento normal. Labio o paladar hendido. Retrognancia, o sea, la mandíbula retraída hacia atrás. Y micrognancia, mandíbula muy pequeña. Ausencia o malformación del pabellón auricular y conducto auditivo externo. Y malformación del oído medio e interno. Desarrollo incompleto de los huesos malares y mandibulares. Anomalías en las uniones temporomandibulares y la región orbitocigomática. Ausencia del párpado inferior y las pestañas. Dificultad respiratoria y alimenticia en los primeros años.
entre muchos otros cambios o síntomas. Ahora continuaré con el resumen de esta presentación. El síndrome de Treacher-Collins es un desorden genético caracterizado por malformaciones craneofaciales. Afecta a 1 de cada 50.000 recién nacidos. Lleva el nombre del cirujano y oftalmólogo inglés Edward Treacher-Collins, quien describió sus características esenciales. La mayoría de las veces este síndrome es provocado por una mutación de novo, aunque también se manifiesta en un patrón de herencia autosómica dominante. Las mutaciones en los genes TCOF1, POLR1C o POLR1D pueden causar el síndrome de Treacher-Collins. Las mutaciones del gen TCOF1 son la causa más común del trastorno, y las mutaciones de los otros dos genes causan un 2% de los casos. Estas mutaciones hacen que se introduzca un codón de terminación prematura, o sea que la proteína es más corta, y no tiene la señal nuclear, por lo que no puede entrar en el núcleo para ejercer su función normal. TCOF1 es un gen que proporciona instrucciones para codificar una fosfoproteína nucleolar relativamente simple llamada melasa. Tiene masa molecular de 144 kDa y está constituida por 1488 aminoácidos. Posee un extremo amino, un extremo carboxilo y un dominio central característico que se repite. La melasa está activa en el nucleolo, donde se produce el ARN ribosómico. En el nucleolo, melasa interacciona con el UBF, junto con el ARN polimerasa 1, estimulando la transcripción del ARN ribosomal. Las mutaciones en TCOF1 conducen a una haploinsuficiencia de la proteína melasa. Esta conduce a un agotamiento de la célula de la cresta neural, precursor, provocando que menos células de la cresta migren al primer y segundo arcos faringios. Los arcos faringios poseen células endodérmicas, ectodérmicas y mesenquimatosas. Estas últimas van a ser las más importantes, debido a que de su barra cartilaginosa se originan los cartílagos, huesos, músculos y vasos sanguíneos faciales. La sintomatología puede ser diferente en cada persona, ya que la expresividad es variable. Como conclusión, podemos decir que el síndrome de Treacher-Collins es un desorden genético caracterizado por deformidades craneofaciales. Es causado por la mutación de un gen del cromosoma 5 llamado TCOF1. Este gen codifica la proteína llamada melasa. Se cree que esta ayuda en la etapa de embriogénesis en el desarrollo del primero y segundo arco faríngeo, ya que esta proteína interacciona con el UBF junto con la ARN polimerasa 1 para regular la transcripción del gen de ARN ribosomal. Tiene un patrón de herencia autosómico dominante. La incidencia es de 1 en 50.000 recién nacidos vivos. Según lo reportado hasta ahora en el síndrome de Treacher-Collins, algunas características o síntomas pueden ser: la parte externa de los oídos es anormal o casi totalmente ausente, pérdida de la audición, mandíbula muy pequeña o desplazada hacia atrás, boca muy grande, defecto en el párpado inferior, vello del cuero cabelludo que se extiende hasta las mejillas, labio y o paladar hendido. La parte externa de los oídos es anormal o casi totalmente ausente, entre muchos otros. Gracias por su atención. Gracias por su atención. Gracias por su atención. Gracias por su atención. Referencias.